¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Esta semana vamos a continuar con la cuestión que nos indica ya el temario, que nos indica lo que serían principios de estática y condiciones de equilibrio. Si ustedes lo analizan, son lo que hemos venido haciendo. Hemos estado trabajando prácticamente desde la primera clase con respecto a la primera ley de Newton. Tuvimos que ir generando poco a poco el conocimiento para trabajar lo que son sumatorias de fuerzas, tanto en 2 dimensiones como en 3. Y empezamos a trabajar también las condiciones de equilibrio. Como bien deben recordar, la primera ley de Newton nos indica 2 situaciones. Una estática, debido a que se considera un objeto sin movimiento, y nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y el objeto sigue sin moverse. Y la segunda situación es cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, mas sin embargo el objeto se está moviendo a una velocidad constante y en una trayectoria rectilínea. Entonces, al no haber cambios, la velocidad sigue siendo constante. De esa forma nos expresan las 2 situaciones. Ahora, la estática, como ya lo habíamos platicado, se concentra en la primera de ellas, en los objetos que, a pesar de ser parte de un sistema de fuerzas, no se van a mover porque existen o prevalecen las condiciones de equilibrio estático. Muy bien, entonces, bueno, como les decía, esto simplemente es un repaso de lo que ya hemos venido viendo. Pero estoy aprovechando para que en la actividad ustedes empiecen a trabajar 2 situaciones. Una es el trabajo con resortes, ¿sí? No está indicado todavía en el temario, pero es importante que ustedes empiecen a trabajar con resortes para que vayan comprendiendo el análisis que hay que realizar con ellos. Segundo, las poleas. Las poleas son muy importantes dependiendo el tipo de arreglo que nosotros logremos. Los sistemas de poleas los vamos a ver aquí en nuestra materia de física, nuestra asignatura, y también la van a ver en sistemas mecánicos. Entonces, aquí lo que nos va a promover el uso de las poleas normalmente es la ganancia de comodidad y la ganancia de fuerza, ¿sí? Mediante el uso de arreglos de poleas nosotros podemos levantar cosas muy pesadas sin tanto esfuerzo, al menos no de manera directa. Entonces, por eso precisamente son puntos muy importantes que considero que deben empezar a trabajar. Ahora, esto, como les decía, simplemente es análisis de lo que nos dice la primera ley de Newton y lo que sería el equilibrio en el espacio, que también ya vimos. Vamos a seguir trabajando con respecto a esos conceptos para que queden bien claros y cuando pasemos a cinemática y dinámica lo tengamos un poquito más, más fácil para poder analizar. ¿Ok? Bueno.
¿Ha habido alguna duda con respecto a lo que hemos realizado hasta ahorita? Para poder atacarla de una vez, a lo mejor incluso enfatizar los pasos que se refieran a eso durante la solución de problemas. Si hay alguna duda, por favor, coméntenla para que podamos trabajarla y tratar de solucionarla, obviamente. ¿No? ¿Sin dudas? En los últimos problemas que hicimos, ¿verdad? Que hubo un problema, bueno, yo me apoyé de algunos problemas en internet y me marcaba que eran problemas de equilibrio. Así es, los últimos eran equilibrio en el espacio, precisamente. Ajá. Nos valíamos de eso para poder solucionar más fácil el sistema de ecuación, de fuerzas y de ecuaciones, obviamente, también. Entonces, ahí normalmente lo que tú tenías era varias fuerzas sosteniendo un objeto. Normalmente, el peso del objeto siempre te lo marcan para abajo y las fuerzas muchas veces se indican hacia arriba. Así es. Ahora, el último en sí nos manejaba la siguiente situación. Nos decía que nosotros teníamos 3 fuerzas. Prácticamente lo que nos estaba generando era repartir el peso. Entonces, las 3 fuerzas que teníamos ahí eran componentes o en general iban a sumar lo que era el peso, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, nosotros podíamos decir que la resultante era el peso. La sumatoria de la fuerza 1, 2 y 3, o fuerza A, B y C, como me parece que estaban indicadas, iba a ser el resultado de el total del peso, porque esas fuerzas eran aplicadas debido precisamente a que las cadenas estaban sosteniendo el candelabro, ¿no? Entonces, el peso del candelabro era el que estaba generando las reacciones en las cadenas. De esa forma, las 3 fuerzas, que por cierto eran iguales, iban a tener como resultante el peso. De esa manera nos iba a ayudar a conocer el peso y luego distribuir las fuerzas. ¿Ok? ¿Alguna más? Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces si ya no se expresan dudas. Vamos a pasar a lo que sería la solución del primer problema de la actividad para esta semana. El primer problema, probablemente algunos de ustedes ya hayan analizado o ya hayan revisado el PDF de la actividad. Precisamente tiene un trabajo debido a los resortes. Nos dice lo siguiente: la longitud no alargada del resorte AB es de 3 metros. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrada, determine la masa del bloque en D. Entonces sucede lo siguiente: cuando nosotros tenemos un resorte y lo estiramos, inmediatamente sentimos que se está ejerciendo una fuerza para que el resorte regrese a su longitud normal. Cuando nosotros aplastamos un resorte, sucede lo mismo. Está tratando de contrarrestar la fuerza que nosotros aplicamos para comprimirlo
en el sentido contrario para poder extenderse, ¿sí? De esa manera actúan las fuerzas en los resortes. Ahora, ¿cuándo es que se generan fuerzas? Cuando precisamente el resorte deja de tener su longitud normal. Si ustedes ponen un resorte en la mesa, puede ser un resorte que ustedes detecten, no sé, algunas bases de cama tenían resortes hace tiempo. Algunos juguetes cuentan con resortes. Algunos sistemas mecánicos de los electrodomésticos cuentan con resortes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener el resorte. Si no le hago nada, el resorte no va a ejercer ninguna fuerza. Si yo lo estiro, el resorte va a ejercer una fuerza en función de la deformación que tenga. ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, como me dice aquí, el resorte mide 3 metros, es algo grande. Y yo lo estiro a 4 metros, por ejemplo, pues la fuerza ejercida va a ser proporcional al metro que está deformándose, a la diferencia con respecto a la longitud básica. Si yo lo estiro hasta 5 o 6 metros, pues obviamente la fuerza que va a ejercer para tratar de regresarse, pues va a ser proporcional a esos 3 metros extra. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando yo aplasto el resorte, supongámoslo nuevamente de 3 metros, y lo aplasto hasta que alcanza una longitud de 2 metros, la deformación es de 1, porque es la diferencia entre los 3 metros originales y los 2 metros a los que lo puedo comprimir. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué tan fuerte se está generando la fuerza en el resorte. De la siguiente manera va a ser, nosotros tenemos lo que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza generada en un resorte es igual a la constante del resorte por X, donde X es la diferencia entre la longitud normal y la longitud actual, o la longitud que se tenga en el momento. Entonces, X, en algunos casos, se llega a considerar como incremento de X. Esto es igual a la longitud actual menos la longitud inicial. ¿Sí? Ahora, aquí me hace referencia a lo que es el resorte AB, que sería este. Aquí, ¿cómo podemos saber si el resorte está ejerciendo una fuerza? Necesitaríamos saber la longitud del resorte, ¿no? Porque a mí ya me dan el dato. Esta es la longitud sin deformar, que sería el equivalente al L subíndice 0. Este serían los 3 metros. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el valor de esta? De la longitud actual. ¿Cómo la podemos obtener? ¿Cómo podemos determinar la longitud entre el punto A y B? Podría ser con el teorema de Pitágoras. Exactamente. Esa sería la forma básica de cómo resolverlo.
En este caso, nosotros tenemos las dimensiones que nos presentan aquí. Una es 4 metros, que es equivalente también a la parte de aquí abajo. Y la otra son 3 metros, que es el equivalente a esta distancia. Ahora, si estamos utilizando el teorema de Pitágoras primero para determinar L, esto va a ser igual a la raíz de... Se comprende que lo que estamos buscando es la longitud total, que sería L, la diagonal de nuestro triángulo rectángulo que se genera con las proyecciones. Luego los catetos son 3 metros y 4 metros, entonces son los que nosotros vamos a elevar al cuadrado. 4 metros al cuadrado más 3 metros también al cuadrado. ¿Cuál sería el resultado para esto? Igual a 5, ¿no? raíz cuadrada de 25, 5. Así es, serían 5 y esto sería en metros, ¿ok? Ahora, esa es la distancia que nosotros vamos a generar en total. Ahora, la deformación X va a ser igual a, ya lo vimos, L menos L0. Si lo sustituimos, la deformación va a ser igual a 5 metros menos 3 metros. En ese caso, nuestra deformación sería de 2 metros. ¿Ok? Esta sería la deformación que va a generarse en el resorte debido al soporte que se está haciendo, a sostener el objeto en el punto D. Si esto es nuestro valor, ahora podemos sustituir para la fuerza. Me dicen, lo vamos a poner por aquí abajo. La fuerza es igual a la constante de resorte por la deformación. Entonces, esto es igual. La constante de resorte, según el diagrama, es de 30 newtons entre metro. Y esto multiplicado por lo que nosotros detectamos como deformación, que serían 2 metros. Ahora, ¿cuál es el valor de la fuerza que se está ejerciendo en el resorte AB? Sería de 60 newtons. Es correcto. La fuerza AB es precisamente de 60 newtons. Ese sería su valor. ¿Ok? Bueno, el planteamiento o el análisis que estamos realizando es en base al trabajo con resortes. Se utiliza la ley de Hooke, siempre que se tenga a la mano el valor de la constante del resorte o que se conozca la deformación. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros podemos determinar la condición para ese tramo, para el tramo AB. Son 60 newtons. Esto lo vamos a pasar a nuestro editor de ecuaciones. Primero vamos a generar nuestro diagrama de cuerpo libre un poquito ya más libre. Ya más aplicado. Aquí va a pasar, bueno, tenemos una fuerza y tenemos otra. Y además está el peso. Ahora, como ya lo vimos, aquí tenemos una distancia, perdón. Vamos a dejarlo más pequeño.
Aquí tenemos una distancia, debido a la proyección, de 3 metros. De este otro lado también vamos a tener 3 metros. Aquí, por ejemplo, no nos están dando los ángulos, pero nos están dando las medidas. ¿Qué ángulo nos genera un mismo valor para su componente X como para su componente Y? Uno de 90, digo de 45 sería, ¿no? 45, así es. Entonces, tal y como se presenta, yo puedo considerar que este ángulo de aquí tiene 45 grados. Ahora, ¿cuál sería el valor del ángulo completo? ¿De 180? No, el ángulo que habría que considerar, 180 sería el eje X de lado a lado. 135. Sería de 135, exactamente. Sí, ese sería el ángulo. Ahora, de este otro lado, nosotros tenemos una distancia de 4 metros. Acá tenemos 3 metros. Y aquí tenemos 5 metros. Eso fue lo que verificamos hace rato. Entonces, esta es la fuerza la fuerza AC, aquí en el diagrama, y la fuerza AB. Ahora, para la fuerza AC ya tenemos un ángulo. Para la fuerza AB, nosotros podemos, si ustedes se dan cuenta, hacer uso de las proporcionalidades, como con el penúltimo ejemplo, o antepenúltimo, no, el ejercicio 7, me parece, que era el que tenía un triángulo de proporcionalidad. Eran prácticamente las mismas dimensiones, nada más que sin unidades. Teníamos 3, 4 y 5 en la hipotenusa del triángulo. ¿Aquí a qué me refiero? Que nosotros probablemente no conocemos el valor de este ángulo, que lo podemos considerar como alfa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando me dicen que necesito el coseno de alfa, este es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, ¿cuál sería el valor del coseno de alfa? Coseno de alfa igual a 4 entre 3. No. Recordemos, cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. Entonces, este sería 4 entre 5, perdón. Así es. Este sería el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto. No, cuidado. Igual algunos compañeros pueden estar confundidos con esto y ya nos sirve para recalcar. Entonces, precisamente sería 4 entre 5. Y si nosotros sacamos el equivalente, esto puede ser igual a 0.8. ¿Sí? Ese puede ser el valor del coseno de alfa. Y el coseno de alfa lo vamos a utilizar para la fuerza AB. ¿Sí? Enseguida, la otra función trigonométrica. El seno
de alfa. El seno, si nosotros recordamos, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Esto a cuánto equivale? ¿Cuál sería el equivalente, chavos? Tres entre 5. Exactamente. El equivalente sería 3 entre 5. Por lo tanto, esto es igual a 0.6. ¿Sí? Sin necesidad de que nosotros conozcamos el valor de alfa. Lo podemos determinar. A fin de cuentas tenemos los valores del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. No debería haber ningún problema. Mas, sin embargo, nos podemos ahorrar todos esos pasos. Nos vamos directo al valor que corresponde a la función trigonométrica. Ahora, ya que tenemos esto establecido, nada más nos falta considerar que el peso va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a expresar las sumatorias de fuerzas. Primero, la sumatoria de fuerzas en X. Como estamos en condiciones de equilibrio, va a ser 0. Luego, vamos a tener la fuerza AC por el coseno, dijimos que de 135, más la fuerza AB por el coseno de alfa. Bueno, lo vamos a poner todavía como coseno. Coseno de alfa. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, el componente del peso no se va a tomar en cuenta para X. ¿Por qué? Porque no es una fuerza que esté en diagonal. Es una fuerza que está completamente vertical hacia abajo. Por lo tanto, solamente se va a tomar en cuenta para la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, aquí vamos a sacar los equivalentes. ¿Cuál es el valor del coseno de 135? ¿Cuánto vale el coseno de 135? Chavos, ¿cuál sería? Me sale que es menos .7071. Es correcto. Esto sería de la fuerza AC. Luego, la siguiente fuerza nosotros ya la conocemos. Sabemos que la fuerza AB vale 60 newtons. Y además sabemos que el coseno de alfa, como ya lo vimos, vale 0.8. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros resolvemos cuál es el resultado de 60 newtons por 0.8, ¿cuál sería el equivalente? $48. Es correcto. 48 newtons, perdón. Aquí abajo. Ok, esto es igual a 0. Ahora, si se dan cuenta, ya solamente tenemos una incógnita, que sería la fuerza AC. Entonces, vamos a despejar. En este caso está restando. La vamos a pasar sumando.
Entonces, es igual a 0.7071 F a C. Luego, el 0.7071 nos estorba. Está multiplicando. Lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, la fuerza AC es igual a 48 newtons entre 0.7071. ¿Cuánto les da? ¿Cuál sería el valor para la fuerza AC? 67.88. ¿Es correcto? Newtons, recordemos. Ahora, ya tenemos el valor de las fuerzas. Lo único que nos hace falta es conocer el valor del peso, que es parte de lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a plasmar la sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a 0. Luego, vamos a tener las fuerzas con sus componentes, pero ahora en lugar de coseno, les vamos a poner seno. Y además de las componentes de las fuerzas, nosotros vamos a tener, como ya lo habíamos platicado, el peso actuando hacia abajo. ¿Ok? Entonces, aquí primero, ¿cuál es el seno de 135? O más bien, vamos a irlos resolviendo así. Vamos a sustituir de una vez. Sabemos que F de AC vale 67.88 newtons. Luego, el seno de 135, ¿cuánto vale? .7071. Es correcto. Luego, más la fuerza AB. Como ya lo vimos, vale 60 newtons. Y luego, el seno de alfa. El seno de alfa está entre las relaciones que nosotros ya encontramos. En este caso vale 0.6. El peso está restando, lo vamos a pasar al otro lado, sumando. ¿Ok? Y luego vamos a sustituir. Vamos a realizar las operaciones. Tenemos 67.88. Aquí nos faltó, bueno, me faltó un 8. Por punto 71. Aquí vamos a tener como resultado 47.99. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es 48. Podemos utilizar 48 por el redondeo. Luego, más 60 por punto 6. ¿Cuánto les da? 36. ¿Cuánto, perdón? A mí me salió 36. ¿Es correcto? Entonces, son 36 newtons. Y esto es igual al peso. Ahora, simplificando, ¿cuál es el valor del peso? 84 newtons. ¿Es correcto? Nuestro peso está en 84 newtons. Eso es lo que vale, lo que nos está generando en fuerza de peso nuestro paquete, pero no nos están pidiendo el peso. Nos están solicitando el valor de la masa. Si ustedes recuerdan, el peso es igual a la masa por la gravedad. Como me están solicitando la masa, la gravedad me estorba. Está multiplicando, la paso dividiendo. Entonces me va a quedar peso sobre gravedad. De aquí nosotros vamos a tener los 84 newtons, que son el peso, entre la gravedad para el sistema internacional. Normalmente, como llegué a comentar en su momento, yo utilizo 9.806 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál sería el valor de la masa para este caso?
Me sale que es 8.566. ¿Es correcto? Esto sería en kilogramos. Recordemos, el newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Cuando nosotros hacemos la operación de las unidades, nos queda solamente el kilogramo. De esta manera nosotros estaríamos resolviendo nuestro problema con los resortes. ¿Alguna duda con respecto a esto? O sea, yo lo que medio me perdí fue que obtuvimos primero la distancia total de la fuerza FAB, ¿no? Y Así es. basándonos en eso, ya lo único que teníamos que conseguir era la fuerza, bueno, la masa del peso, más tampoco no tuvimos que conseguir la distancia de la fuerza AC, ¿verdad? No fue necesario, ¿por qué? Porque en la sumatoria de fuerzas nosotros podemos obtenerla. Aquí el detalle es, en ambos casos tengo resortes. Para la fuerza AB, a mí me dan el valor de la longitud no deformada, que es de 3 metros. Pero para lo que es la fuerza AC, esa longitud no me la están dando. Por eso no me puedo aventar a tratar de calcular esta fuerza por medio de la ley de Hooke, porque no me están dando los datos suficientes. En este caso sí, yo tengo la longitud no deformada y además, bueno, con un subíndice 0, y además puedo sacar la longitud actual, que en este caso fueron 5 metros. Entonces, eso, digamos que fue aprovechando ley de Hooke, porque la fuerza me dice que es igual a la constante del resorte por la deformación del resorte. Ya me estaban dando la constante y yo podía sacar esa deformación, que en este caso fue de 2 metros. Ah, ok, sí, no me lo que me había perdido. Ah, ok, sí, entonces sí. ¿Ok? Sí, como les comento, vamos buscándole por donde se nos va permitiendo con la información que nos dan. En este caso solamente podíamos obtener la fuerza AB. De haber tenido una longitud no deformada para la fuerza AC, lo pudimos haber hecho. Y hubiese sido mucho más sencillo. Ya no hubiera sido necesario sacar la sumatoria de fuerzas en X. Nos hubiéramos ido directo a la sumatoria de fuerzas en Y. Pero como no conocemos la fuerza AC, la pudimos sacar por medio de la sumatoria de fuerzas en X. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguien más? De mi parte, no, Inge, gracias. Ok, muy bien, gracias. Los demás compañeros, ¿ya copiaron? Ya, profe. Ya. Ok, Gracias. perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a platicar el siguiente para ir avanzando un poquito. Ya la sesión está prácticamente por terminarse, pero vamos a tratar de ganar al menos en lo que es el planteamiento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el número 13. Enseguida, número 14. Nos dice, en C se amarran 2 cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que Q es igual a 60 libras, determine la tensión, inciso A, en el cable AC e inciso B, en el cable BC. Ok, entonces, en este caso, a nosotros nos están proporcionando estas dos fuerzas, P y Q, que nos terminan diciendo que vale 60 libras. Ok. Lo que no sabemos es el valor de estas otras fuerzas. Esta y esta. ¿Ok? Ahorita lo vamos a analizar regresando en la siguiente sesión, muchachos. ¿Ok? A las 5, ¿verdad? Así es.
Ok.